Buenos días. Vamos a empezar a la hora cerrada. Ya dimos estos 15 minutos iniciales para que cualquier persona que quiera registrarse o haya tenido alguna demora en el proceso de registro pueda terminarlo y pueda entrar luego a la sesión. Dicho eso, si tienen alguna pregunta, están las herramientas de Q&A, de preguntas y respuestas dentro de la parte superior del chat para que puedan darle clic, hacer su consulta si es que tienen alguna desde ya y podamos apoyarlos durante la sesión. Gracias.
2 minutos y comenzamos. Hola, muy buenos días. Ahora sí, ya comenzamos. Bienvenido al primer webinar de una serie de webinars que planeamos realizar con el equipo de la CSU. Mi nombre es Cristian Aguilera, mi rol es CSU CISO para Spanish South America dentro de Microsoft. Todo dentro de la unidad que se llama éxito de clientes. Ya esta unidad es una organización dentro de Microsoft que se preocupa de trabajar en el área de servicio para los usuarios finales. Particularmente mi rol es traer el conocimiento específico de las tecnologías de Microsoft, trayéndome un poquito de la información de las mejores prácticas que tenemos dentro de la compañía para que las empresas puedan, ojalá con la menor fricción posible, implementar las soluciones de Microsoft en el ámbito de seguridad dentro de su propia compañía. Uno de los puntos importantes dentro de esta sesión es que el equipo de respuesta frente a incidentes, que es el DART de Microsoft, recomienda encarecidamente activar Entra ID Protection como una parte prioritaria o primordial dentro de la estrategia de prevención eh, de ataques o de ingresos de adversarios a nuestra compañía. Y la razón es muy simple, la identidad generalmente se trata como una joya de la corona, a pesar de que hay muchos otros objetos o muchas otras identidades dentro de nuestra organización que podrían también considerarse no solamente la identidad de una persona. Pero sin embargo, las personas tienden a ser una de las principales situaciones o brechas en donde un adversario podría utilizar para poder ingresar. Es por eso que dentro de Microsoft tenemos algo que se llama la iniciativa de un futuro seguro. La iniciativa de un futuro seguro se trata de una serie de tareas y trabajos que realizamos dentro de Microsoft para entender cuál es la mejor forma de gobernar nuestra organización y esa información llevarla a proteger el resto del mundo. Y por el resto del mundo nos enfocamos no solamente en nuestros tenants, no solamente en los tenants de Microsoft que ustedes pueden contratar, sino también en promover el uso inteligente y seguro de la inteligencia artificial, trabajar en nuevas políticas y normativas internacionales, como el trabajo que hizo Microsoft con la Unión Europea para el adendum a la norma de inteligencia artificial que salió recientemente, el trabajo que se está haciendo en Estados Unidos y el trabajo que estamos realizando también acá en Chile y otros países de Latinoamérica para trabajar en conjunto con los diferentes gobiernos en la propuesta y mejora de las herramientas de seguridad
perdón, la estrategia de seguridad que debería estar implementada en las organizaciones, ¿ya? En base a eso y considerando lo últimos que les comenté, es que Microsoft también introduce nuevas características cada cierto tiempo dentro de los tenants eh, de las diferentes organizaciones a nivel mundial. Algunos de esos tienen que ver con mejoras dentro de las características de servicio y otros tienen que ver con mejoras dentro de la postura de seguridad. Y como nuestra iniciativa Un Futuro Seguro trata de enfocarse en este tipo de iniciativas es que agregamos nuevas políticas de acceso condicional que van a ser administradas por Microsoft. Ya les voy a contar un poquito qué significa que sean administradas por Microsoft. Pero estas directivas o políticas de acceso condicional se enfocan en tratar de evitar la posibilidad que los usuarios dentro de su organización no tengan herramientas básicas para prevenir que sus propias cuentas sean vulneradas. Y una de esas es el Multifactor Authentication, ¿ya? Em, Hay un estudio reciente, que es el que pueden ver en el costado inferior derecho, que nos dice que el simple uso de un doble factor de autenticación puede reducir hasta un 99,9,9,2% el riesgo de que un tercero pueda tomar posesión de una cuenta, ¿ya? Y ese es un número muy grande, pero también tiene varias cosas que tenemos que considerar a la hora de implementar un segundo factor de autenticación. Sobre todo los riesgos sobre el proceso de autenticación, los riesgos sobre el proceso de registro y los riesgos de uso en el día a día de estas herramientas. Si voy a ocupar SMS o llamadas telefónicas, son cosas que hoy día no recomendamos dentro de las organizaciones, a pesar de que son un método hoy día disponible para su uso, ¿ya? Entonces, en base a esto, nosotros introducimos estas políticas y estas políticas, que ya les voy a contar un poquito más también cómo funcionan, cuáles son y cómo se modifican. Estas políticas van a tener un periodo de aparición, febrero 2025, o sea, ya estamos un mes más allá del inicio, es el tiempo que esperamos, esperando también a que ojalá la mayoría de nuestros clientes la tuvieran todavía. No todos la tienen implementada, es un trabajo lento, muy probablemente va a tomar 1 o hasta 2 meses más en que ya estén. Y una de las iniciativas de Microsoft y la razón de este webinar es tratar de ayudarlas a entender estas políticas que vengan, que van a venir, para que en el momento en que aparezcan ustedes ya tengan probado o em, ya lo tengan probado o entiendan claramente de qué se trata, cómo se configuran para poder sacarle el mejor provecho y no simplemente deshabilitar, que es una de las cosas que vemos en algunos clientes cuando empiezan a aparecer este tipo de políticas. Bien. ¿Cuáles son los puntos claves a considerar dentro de estas políticas de acceso condicional? Lo primero es que las directivas aplican a clientes que tengan algún nivel de licenciamiento entre ID Plan 1 o Plan 2, ¿ya? O ambos. También aplica a los clientes que tengan implementado Security Default, ya que los Security Default, que son una herramienta para nuestros clientes que no tienen licenciamiento P1 y P2 y que aún así quieren implementar políticas, eh, políticas de seguridad para su organización, bajo este modelo, activan los Security Default y nosotros como Microsoft nos encargamos de aplicar las mejores restricciones disponibles para todos los usuarios de la empresa. Lamentablemente los Security Default no tienen un filtro como si lo tendrían con las políticas de acceso condicional en Entra 1 o P2, ¿ya? Pero para los clientes que ocupan los Security Default hoy día, también se empiezan a agregar algunas de estas directivas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Otro punto importante es que las directivas no se pueden, administradas por Microsoft, no se pueden desinstalar, tampoco se pueden renombrar, pero sí se pueden editar, se pueden desactivar y se pueden clonar, ¿ya? Em, Idealmente no desactivar, tratemos nuevamente, la pedida de nosotros encarecida es tratemos de ocupar las herramientas que tenemos disponibles para poder sacar el mayor provecho a estas reglas de acceso condicional y no simplemente desactivar porque nuevamente la iniciativa Un Futuro Seguro de Microsoft trata de ayudar a los clientes a mejorar su postura de seguridad y desactivar, bueno.
entendemos que no es una forma de avanzar dentro de esa cultura. Otro punto importante es, si yo tengo un trial de P1 o P2, ¿estas directivas se aplican? No, el trial no aplica para estas directivas, ¿ya? Otro punto importante es que a través del centro de mensaje o message center va a aparecer un aviso 28 días antes de que aparezcan estas directivas en su tenant, ¿ya? Eso lo van a poder ver dentro del centro de mensaje y ustedes em, pueden copiar ese link que está más abajo y los va a llevar directamente al centro de mensaje de su tenant para poder observar, ¿ya? Y otro punto importante es que todas estas directivas, como son directivas de restricción, frente a un segundo factor de autenticación, en general, lo que debemos hacer es excluir las cuentas de sincronización si es que nosotros tenemos un Entra-Connect configurado dentro de nuestra organización y las cuentas de emergencia, las famosas Break Glass Account o Emergency Account, que son nuestras cuentas con roles de Global Admin que deberíamos tener implementado en nuestra organización como método de emergencia en caso de que necesitemos ingresar, ¿ya? Esas cuentas adicionales, quizás alguna otra cuenta de servicio que no esté ya migrada a una identidad de carga de trabajo, una World Identity, deberían también ser excluidas dentro de estas políticas, ¿bien? Entonces, considerando esto, también, no recuerdo si lo comenté hace un momento, pero también lo recuerdo, a los 90 días de que estas políticas aparezcan, se van a activar por defecto si es que el administrador no hizo un cambio a las mismas directivas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si aparece la directiva y yo no tomo acción, estas directivas que aparecieron automáticamente van a quedar activas para todos los usuarios que están dentro de la lista de control, ¿ya? Y eso es súper importante que tengan presente. Por eso también la importancia de ser proactivos bajo esta planificación. Ahora sí, entrando de lleno a las directivas administradas que se van a agregar, la primera se llama Block Legacy Authentication y esta directiva lo que va a hacer es bloquear todos los intentos de sesión de autenticación heredada, ¿ya? ¿Cuáles son la autenticación heredada? La autenticación básica. Esta autenticación básica lo que previene es que podamos tener controles más modernos o incluso un segundo factor de autenticación, con lo cual Microsoft encarecidamente recomienda que se excluya de las funciones de los tenants. Cuál es el único protocolo que todavía está disponible para ocupar autenticación básica? Es el SMTP hoy en día. Con lo cual, una de las consideraciones que tienen que tomar es excluir cualquier servicio que utilice autenticación básica para poder hacer, por ejemplo, un relay de correo SMTP. Es lo único, el resto de los usuarios, si hay algún usuario que todavía ocupa SMTP, IMAP o POP para poder conectarse, el SMTP también debería estar excluido para ese usuario en particular o el ideal, migrarlo a algún modelo más moderno como el acceso vía web o el uso del cliente Outlook como medida de acceso de correo electrónico. El siguiente es el Block Device Code Flow. ¿Qué significa esto? Nosotros soportamos en Entra la posibilidad, no sé si ustedes utilizan algún servicio de broadcast de video, no voy a decir las marcas, pero alguno de estos en donde para poder conectar a la televisión se les pide que escaneen un QR y eso les genera un código de 6 dígitos y ese código de 6 dígitos es el que luego de una autenticación manual ustedes ingresan. Ese método, que se llama Device Code, em, también está disponible en Entra y generalmente se ocupa con herramientas como los Team Rooms, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes lo ocupan para alguna otra herramienta o ustedes tienen hoy día una Teams Room, lo único que deberían hacer es agregar estas cuentas de las salas de reunión o de alguna otra de estos servicios como exclusiones y el resto de los usuarios o los usuarios que no van a utilizar esta metodología también excluirlos dentro de esta lista de configuración. ¿Cuál es el siguiente? El Multifactor Authentication for Admins Accessing Microsoft Admin Portals. Esto viene desde el octubre, 14 de octubre del año pasado. Se aplicó el 30 de octubre hasta finales de noviembre del año pasado. Y esta es una restricción que obliga a todos los usuarios que entran a los portales de Entra, de Intune y de
Defender a, y de Azure a utilizar un segundo factor de ingreso de manera obligatoria, ¿ya? Ningún administrador o usuario que quiera entrar a estos portales puede entrar sin tener un MFA activo. Nosotros hoy día con esta nueva directiva extendemos un poco más esa, ese control y ahora agregamos ¿para qué? Para los 14 roles de administrador que consideramos los más críticos dentro de la compañía. Ustedes pueden agregar el resto de los controles que son cerca, perdón, el resto de los roles que son cerca de 60, si es que ustedes lo desearan, sería el ideal. Pero al menos para estos 14, para cualquier rol, perdón, para cualquier portal administrativo, va a requerir que esos usuarios ingresen o tengan el segundo factor de autenticación para poder ingresar, ¿ya? Esto no tiene impacto sobre los usuarios finales, pero para cualquier portal de administración con estos 14 roles, sí o sí se va a requerir el uso del DMFA. Como yo, em, como yo agrego una condición antes, es entrar una vez que me aparezca esta política o creando una política que cubra el mismo caso de manera proactiva, ingreso, agrego los usuarios administradores de mi organización, amplío los roles si es que yo quisiera y empiezo a probar esta política en modo reporte. Si es que no tengo implementado esto, lo aplico en modo reporte y luego evalúo el impacto que va a tener. Nuevamente, usuarios finales bajo esta política no deberían ser afectados, solamente administradores que sabemos que deberían desde ya tener un doble factor, con lo cual es una política que encarecidamente recomendamos que esté aplicada. El siguiente, no son muchas directivas, así que no se aburran conmigo. El siguiente es la aplicación del Multifactor Authentication para usuarios que tengan habilitado el MFA por usuario. Ya esto suena un poquito extraño de entender, pero hasta hace un tiempo nosotros tenemos disponible que manualmente los administradores puedan dar un check para poder activar por usuario el Multifactor Authenticator, no utilizando reglas de acceso condicional, ¿ya? Eso se entiende o es muy utilizado con el MFA básico, pero para los usuarios que tienen Entra P1 y P2 no se recomienda utilizar ese modelo y se recomienda utilizar el modelo basado en reglas de acceso condicional. Entonces, ¿qué es lo que hace esta regla? Lo que hace es automáticamente navega por todos los usuarios que estén configurados con MFA por usuario dentro del modelo de autenticación de MFA básico, revisa y lista todos esos usuarios y los agrega dentro de esta regla de acceso condicional para que automáticamente entendamos como migrado el modelo a reglas de acceso condicional, ¿ya? Em, ¿Cuándo se aplica, cuándo se aplica esta política? Cuando yo tenga menos de 500 usuarios habilitados o que tengan aplicado este MFA por usuario, no tenga los Security Default implementados. Nuevamente, los Security Default aplican para toda la organización sin restricción y solamente para usuarios de Entra P1 y P2, ¿ya? Entonces, espero haber sido suficientemente claro para esto, pero voy a hacer un pequeño review muy rápido. Si ustedes tienen usuarios configurados en esta configuración básica, que es el check para poder habilitar usuarios con MFA por usuario, nosotros automáticamente vamos a tomar esa lista de usuarios que ya están configurados bajo ese modelo y lo vamos a agregar a esta nueva regla de acceso condicional para que esos usuarios hoy día estén gobernados bajo esta política de acceso condicional y no bajo la otra configuración. ¿Cuál es la recomendación para ustedes? Que lo puedan asignar al resto de los usuarios de su compañía si es que es posible. Ojalá iniciando en modo reporte y luego pasar a producción. Nuevamente, el 99% de los ataques de identidad se podían prevenir usando un doble factor de autenticación en toda su organización. Entonces, si ustedes ya lo tienen, felicitaciones. Si no lo tienen, hoy día es un camino a seguir cuanto antes, ¿ya? Em, Eso. Luego tenemos el último que es el Multifactor Authentication y reautenticación para inicio de sesión riesgosos.
Esta directiva, que es un poquito más avanzada, lo que hace es detectar los inicios de sesión riesgosos de un usuario, lo evalúa. Nosotros tenemos tres niveles de evaluación: riesgo medio, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y, perdón, y lo que tomamos o lo que recomendamos es tomar una acción. Y esa acción es pedir un segundo factor de autenticación diferente al que se utilizó anteriormente, bloquear la cuenta o enviar una alerta administrativa. Ya. La recomendación de Microsoft es pedirle un segundo factor de autenticación para que el usuario pueda probar que efectivamente es él a pesar de este riesgo alto. ¿Ya? Es la forma más automatizada de poder resolver esta necesidad. Entonces nosotros agregamos esta nueva política, y esta política, que se aplica solamente a los clientes con licencia de Entra ID P2, em, perdón, y solamente aplica a usuarios de la organización, no aplica a cuentas de invitado, ¿ya? Lo que va a hacer es, y aquí entro al detalle de la forma en que aplica esta política, lo que va a hacer entonces es, si todos los usuarios dentro de su organización tienen Multifactor Authentication activo y además todos los usuarios de su organización tienen licencia de Entra ID P2, la política automáticamente va a cubrir a todos los usuarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando detectamos en algunos de estos usuarios de la organización un riesgo alto, lo que va a pasar es pedirle el segundo factor de autenticación. Si yo no tengo MFA activo, no tengo cómo entregar ese segundo factor de autenticación. Con lo cual, el prerequisito para que esta política se active de manera natural para todos los usuarios de la organización va a ser que tengan MFA activo y que tengan la licencia P2. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la licencia P2? ¿Ya? O no tengo a toda mi organización con MFA activo. Entonces, en ese caso, también se va a crear la política, pero va a crear un grupo que se llama Conditional Access Risky Sign-in Multifactor Authentication. ¿Y qué es lo que va a tener este grupo? Va a incluir a todos los usuarios que tengan Multifactor Authentication y P2 activo, ¿ya? Y licencia de P2 activa. Con lo cual, y tomando un ejemplo, si yo soy una empresa de 2.000 usuarios y tengo 1.000 usuarios con MFA y con licencia P2, este grupo va a incluir a esos 1.000 usuarios y no va a incluir a nadie más de la organización porque ya se cumplió el licenciamiento y el MFA. Si yo tengo, por ejemplo, 1.500 usuarios con MFA y solamente 1.000 licencias de P2, se van a agregar todos los que tenga MFA hasta el límite del licenciamiento de ustedes, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo 1.500 licencias de P2, pero solamente 1.000 usuarios con MFA? La política, en ese caso, o el grupo, va a agregar solamente a los 1.000 usuarios que tengan MFA, aunque yo tenga 1.500 licencias de P2. Volviendo al caso anterior o al caso inicial que les había comentado, yo no puedo habilitar el riesgo sin tener MFA activo, ¿ya? Con lo cual, si bien esta política es muy útil para reducir el riesgo de una organización con Entra ID P2 o con este licenciamiento, solamente voy a poder utilizarlo para los usuarios de MFA, con lo cual volvemos a la conversación anterior, ¿no es cierto? De ojalá tengamos a toda nuestra organización con MFA para poder sacar el máximo provecho o el mayor valor a estas capacidades. Bien. Un punto súper importante a esto es que como método de prevención de fraude, Microsoft no permite el registro de MFA a ningún usuario que esté catalogado de un inicio como parte de una iniciación de riesgo. ¿Y qué significa esto? Si yo no tengo MFA activo y el sistema y lo meto dentro de esta o lo agrego dentro de esta política y me detecta un riesgo alto, yo voy a bloquear a ese usuario de manera automática. No le voy a permitir que se registren, que registre el MFA, porque este usuario no tenía MFA. ¿Ya? Y eso obviamente es para evitar que un adversario, además de ser detectado con el riesgo, pueda autosanearse y tener acceso, además ahora a MFA, ¿ya? Entonces, para prevenir esa situación en particular, nosotros no lo permitimos. Y es por eso
estas restricciones anteriores que les comenté. ¿Ya? Esas son las políticas que agregamos hoy día, las directivas que se van a agregar prontamente, mejor dicho, perdón, a Sustenan, si es que no lo tienen agregado en estos momentos. Y la recomendación de nosotros es que si no lo tienen agregado, por favor, puedan crear estas políticas de manera proactiva. Si las crean de manera proactiva, voy a volver un paso atrás a este link. Aquí es donde, en este link, que le pueden sacar una copia de pantalla o esperar a recibir la presentación o esta grabación en video, está la descripción completa de la aplicación de estas políticas, con lo cual la recomendación de nosotros es puedan crearlo de manera proactiva para probar en modo reporte y aplicar nuevamente proactivamente estas políticas, para que cuando aparezcan, si es que aparecen las políticas administradas, simplemente la desactivan y ustedes ya tienen su política configurada, normalizada y probada dentro de su organización. Otra opción es esperar a que aparezcan estas políticas y tienen estos 90 días para poder trabajar en en estas configuraciones. La única diferencia entre uno y otro es que en la primera ustedes lo están haciendo de manera proactiva, mientras que en la segunda lo están haciendo con un contador hacia atrás de 90 días y por lo tanto ojalá podamos optar a la primera opción. ¿Cómo monitoreo esto? Una vez que aparezcan o una vez que yo las cree. Cuando aparecen, estas políticas nuevamente van a aparecer en modo reporte y por lo tanto después de 90 días recién se van a activar. ¿Qué es lo que recomendamos? Una vez que aparezcan nuevamente o ustedes la creen proactivamente en modo reporte, pueden hacer un análisis de estas políticas de riesgo y ver cuántos usuarios están activados, cuántos no, etcétera. Y eso lo pueden hacer desde el portal de Entra en la parte de Conditional Access o van al portal de identidad la pantalla de inicio de Entra y en el costado medio, central o a mano derecha van a poder también acceder a esos reportes de monitoreo. ¿Ya? Si ustedes son clientes de Security Copilot, un punto importante es que además pueden analizar el riesgo de los usuarios a través de la analítica de Security Copilot. Le dan clic a los usuarios que fueron detectados con riesgo y automáticamente van a ver el reporte de Security Copilot para identificar cuál es la razón de este riesgo. ¿Qué pasa si son usuarios que hoy día tienen una solución de terceros como identidad y Entra ID solamente lo tienen para el bypass y acceso a los recursos de Microsoft 365? Por ejemplo, que tengan Okta, PIN, Duo como herramienta de autenticación, ¿ya? Federada. En ese caso, también pueden activar estas políticas de acceso condicional. No hay un stopper para esto, no hay algo que los detenga. Hay ciertas configuraciones que se tienen que hacer y ustedes lo pueden ver en este link de acá abajo, pero yo puedo aplicar políticas de acceso condicional, de bloqueo por riesgo y el riesgo, perdón, y una vez que se detecta un riesgo, la única diferencia es que el challenge de MFA lo va a tener que hacer este IDP externo y no Entra ID particularmente. Nosotros solamente le decimos al servicio que no se cumplió o hay un riesgo y que necesitamos un segundo o tercer, en este caso, método de autenticación para probar la validez de este usuario, ¿ya? Pero para tranquilidad de ustedes, simplemente hoy día está completamente soportado el uso de gestores de identidad de terceros con el análisis de riesgo de Entra ID. Eh, y una de las razones en general para no implementar el análisis de riesgo en las reglas de acceso condicional o RBCA, Risk-Based Conditional Access, es que primero la adversidad al riesgo, que es algo entendible, y es por eso que el uso de reglas de acceso condicional en modo de reporte deberían ayudar a reducir el riesgo. Otro es que cuando yo habilito el modo reporte y empiezo a ver toda la información, esta información incluye lo exitoso y lo no exitoso de todos los usuarios, con lo cual podría ser un poco intimidante. Ahí volvemos a que es importante trabajar en conjunto con nosotros para poder entender bien o analizar, entender realmente el impacto. Sabemos que las soluciones de tercero hoy día las podemos utilizar
Eh, También nos pasa que algunos administradores habilitan las políticas, nos genera mucho ruido y luego las deshabilitamos. Volvemos nuevamente al modo reporte, nos ayuda a reducir ese ruido interno que se podría generar. Y otra cosa importante, el riesgo, el análisis de riesgo tiene un componente también muy alto al entender cuáles son las IPs de la compañía y cuáles son las IP externas. Con lo cual, agregar estas IPs dentro de la organización nos deberían ayudar a reducir también el riesgo de que un análisis aparezca como riesgoso, un usuario aparezca como riesgoso frente a este análisis. Bien. Entonces, siguiendo algunas de estas recomendaciones y las que les comenté anteriormente, la implementación de estas políticas debería ser muy, muy bajo en riesgo, si no es que nulo, y con muy poca fricción. Bien. ¿Qué pasa si yo necesito algo de asistencia? Tenemos un equipo de partners, socios de negocio de Microsoft, que los pueden ayudar. Nos hemos contactado con muchos socios de negocio para contarles de esta iniciativa. Es más, dentro de esta llamada también deberían haber algunos socios de negocio escuchándola. Pero si ustedes tienen hoy día algún socio de negocio de Microsoft eh, de confianza, por favor, contáctelos. Nosotros para el licenciamiento P1 y P2 tenemos algunos beneficios que sus socios de negocio pueden utilizar, con lo cual o bajar el costo de esta asistencia o incluso llevarlo a cero para ustedes. Con lo cual, hablen con su socio de negocio, coméntenle sobre todo de los beneficios de sí por si es que están disponibles para ustedes y de esa forma el socio de negocio podría ayudarlos a implementar estas políticas de manera proactiva con un bajo costo para ustedes o incluso poder llegar en algunos casos a ser cero, ¿ya? Si es que ustedes tienen Unify, los servicios Unify son una asistencia personalizada que se contrata dentro del equipo de éxito de cliente al cual yo participo para que un Cloud Solution Architect o un arquitecto de soluciones nubes los pueda ayudar, ¿ya? Para eso, si ustedes ya tienen un contrato de Unify, por favor, eh, contacten a su CISAM para que los pueda asistir en esta ayuda. Eh, y nuevamente, dentro de Latinoamérica, nosotros ya tenemos entrenado a los CSA para que entiendan cómo se configura esto, cuál es el impacto y los asistan en estas configuraciones, con lo cual debería haber un riesgo muchísimo menor a la implementación. Y finalmente, en el caso de Fast Track, para los clientes que tienen 150 o más licencias de alguno de estos productos de Entra ID P1 o Entra ID P2, ustedes pueden ir al centro de administración y hacer una petición de asistencia, se llama Request for Assistance, ¿ya? Y esta asistencia Fast Track es gratuita, no tiene ningún costo para ustedes, solamente es importante recordarles que para ser elegible primero tienen que tener más de 150 licencias, en uso o no, no importa, pero tienen que tener más de 150 licencias pagadas. Piden la asistencia dentro del portal de 365 y los va a contactar un servicio de Fast Track para poder asignarles un experto que los va a ayudar en la configuración de estas políticas. Con lo cual, podemos utilizar cualquiera de estas tres metodologías a través de un partner de confianza, un socio de negocio de confianza que ustedes tengan, a través de horas de contrato Unify, si es que ustedes tienen un contrato Unify o quisieran contratar, o a través de Fast Track, en donde tienen también asistencia gratuita, pero en este caso es una asistencia de recomendaciones, guías, pero la actividad la tiene que hacer su equipo de trabajo de TI. ¿Bien? Dicho eso, espero que les sirva esta explicación o le haya servido de explicación. Les quiero dar muchas gracias. Nos pasamos 2 minutitos de la hora. Mil disculpas por eso. Pero si tienen un tiempo, por favor, completen este QR y dentro de los comentarios nos agregan si es que quieren ver alguna otra tecnología, les interesa alguna otra solución de la cual podamos hablar, o incluso más allá de estas recomendaciones proactivas que le estamos haciendo, si es que les interesa que podamos dar charlas bajo este mismo modelo, a lo mejor de 45 minutos o 1 hora de largo, sobre algunas tecnologías de seguridad que realmente les interese conocer. Bien. Así que nada, le agradezco muchísimo el tiempo. Voy a dejar el QR disponible unos minutos más. Em, si tienen alguna pregunta, por favor háganla dentro del botoncito de QR.
para que podamos asistirlos. Pero sin más, muchas gracias por el tiempo de la sesión. Bien, aprovecho de contestar. Hay un usuario que dice, si ya cuenta con una CA que obliga a todos los usuarios a usar MFA, incluyendo admin, ¿la política Multifactor Authentication for admin perdería efecto? No, las políticas primero no son acumulativas, las políticas superseden a la otra dependiendo de el nivel de seguridad que implementes en cada una de estas políticas. Por ejemplo, si tienes una política de MFA para todos los usuarios, pero solamente cubre las soluciones de 365, y yo tengo y se aplica esta política de MFA que aplica a los administradores, pero todos los portales de administración, entonces esa política, primero voy a tener la MFA para todos los usuarios, pero la política de MFA para todos los administradores que agrega nuevos portales, en este caso los portales de administración, también se va a aplicar sobre estos usuarios administradores. Entonces, no se superseden siempre y cuando las políticas cubran un, em, una restricción más que la anterior. Si ambas políticas son sumativas, la verdad que o no se tocan entre sí, ahí se vuelve sumativo. En realidad se agregan ambas o se aplican ambas al usuario, ¿ya? Entonces, en este caso, respondiendo a tu pregunta, eh, esta política se va a agregar como una adicional que va a cubrir adicional a las soluciones 365 a las que tú ya tienes agregadas, los portales de administración, ¿ya? Pero se mantiene para todo el mundo el MFA. Y la otra pregunta, si estas políticas están creadas en un tenant, ¿Microsoft tiene alguna decisión que va a pasar más allá de agregar la política? Súper buena pregunta. Si las políticas ya están creadas, em, hoy día tenemos la información de que podrían no aparecer estas nuevas políticas, ¿ya? Simplemente porque se considera que ya existe la política y por lo tanto no es necesario crear estas políticas administradas, ¿ya? Si aparece esta política, ¿ya? Lo importante es darle una mirada y ver si efectivamente lo que está cubriendo resuelve o ya está resuelto con alguna otra política que yo tenga en mi organización. Si ya está resuelto con alguna política en mi organización, yo puedo deshabilitar la política administrada sin ningún problema. Si se agrega algún punto adicional, la puedo sumar a la política que ya tengo y luego de eso deshabilitar la administrada de Microsoft o reemplazo la que ya tengo por la administrada de Microsoft. Esa decisión, lo que te recomendaría es revisarla con algún socio de negocio, revisarla con Fast Track o revisarla a través del contrato Unify apenas aparezcan estas políticas administradas, ¿ya? Esa sería la respuesta a la pregunta. Bueno, damos 3 minutos más en caso de que alguien más tenga alguna pregunta adicional y si no, cerramos y muchas gracias por la participación de las personas que han estado y se han quedado en la sesión.
No vemos más preguntas en el chat, en los Q&A. Así que aprovechando el tiempo, les doy muchas gracias por la participación. Espero que les haya ayudado y nuevamente respondan el QR para ver si es que podemos crear nuevas sesiones donde podamos hablar de algunas otras tecnologías ya de plano a tecnología para poder asistirlos también a sacar el mayor provecho a su licenciamiento de Microsoft. Muchas gracias por la participación y espero que tengan un excelente día.